capacitor y una bobina. O sea, los tres elementos aislados, donde si yo quiero hacer el análisis como un circuito, como lo hemos venido haciendo en corriente directa, que es elementos o ramas, aquí sí ya tenemos que empezar a manejar mucho el concepto de ramas. Si unas ramas están en paralelo o si todo lo que está en una rama está en serie, entonces pues necesitamos manejar esos conceptos muy bien, lo que es una rama y pues todo lo que está, sabiendo que todo lo que está en una rama está en serie. Y para saber qué es una rama, pues tengo que identificar cuántos nodos hay. En este caso, pues yo tengo 2 nodos. Los voy a poner y luego los voy a quitar, ¿sale? Aquí hay un nodo en la parte de arriba, aquí hay otro nodo en la parte de abajo. Entonces yo tengo 3 ramas, una del lado izquierdo, una en el centro y otra en el lado derecho. En esta primera parte, porque conviene hacerlo, es que por cada rama que yo tenga, yo le voy a asignar una variable de impedancia para manejar primero todo con respecto a esas variables por rama y después sustituir los valores de esa rama. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que pues vamos a tener números complejos en su forma rectangular o en su forma polar, y el estarlos metiendo directamente a una expresión, pues a veces es un poquito más complicado, no complejo, un poquito más complicado. Entonces, como aquí tengo 3 ramas, a cada una de las ramas les voy a asignar una variable de impedancia. Es decir, le voy a dar un valor de z, le voy a dar una variable z con una x. Esa x pues va a ser ahora sí que la rama a la que pertenezca. En este caso, la de la izquierda le llamé Z1, a la del centro le llamé Z3 y a la de la derecha le llamé Z2. Impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3. Sin embargo, nosotros debemos de estar conscientes de lo siguiente. Una impedancia está formada por una resistencia y por una diferencia de una reactancia inductiva, que es el valor en ohms de una bobina, y una reactancia capacitiva, que es el valor en ohms de un capacitor. Una impedancia es la unión de esto. O sea, ya sea una resistencia y cuando nos dé esta diferencia nos dé más, o esta diferencia cuando R, pues siempre R va a ser positivo, y aquí me dé menos esta diferencia. Entonces, cuando yo tengo una diferencia de estas dos, que puede ser positivo o negativo, y una resistencia asociada, a eso le llamamos nosotros impedancia. Esto no hay que perderlo de vista, o sea, este concepto no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 elementos solitos. Entonces, si yo quisiera hacerlo de manera formal, esta parte, que no fuera tan práctico lo que estamos haciendo ahorita, de ponerle zetas a todos, entonces yo tendría que ponerle a la resistencia, porque está solita en esta rama, no hay nada, no hay ni una bobina ni un capacitor asociado aquí en esta rama. A este capacitor yo no le podría poner impedancia 3, le tendría que poner reactancia capacitiva menos J y el valor de la reactancia capacitiva en ohms. Y a esta impedancia 2, que es la de la bobina, le tendría que poner formalmente más J el valor de su reactancia inductiva X subíndice L. Pero les digo, de inicio está
medio reborujadón esto, que ahorita se aclara. La verdad es que esto es más manejo de números que lo que está complicado. Porque mucho ya lo sabemos cuando están en serie y cuando están en paralelo. Pero el decir, a ver, aquí cómo están estos elementos, aquí ya todos están en ohms. Esta resistencia está en ohms, esta reactancia capacitiva está en ohms y esta reactancia inductiva está en ohms. Ya cuando todo esté en ohms. Entonces resulta de que dicen, ah, bueno, este capacitor está en paralelo con esta bobina. Ok, pero ¿cómo se llaman los elementos? Ah, pues esta reactancia capacitiva está en paralelo con esta reactancia inductiva. Y el resultado de esto está en serie con esta resistencia. Esa sería la manera formal de hacerlo. Pero mejor para estandarizar todo, nosotros lo que decimos, bueno, vamos poniéndoles a todos el nombre de impedancia. Y así todos manejamos ahora sí que el mismo lenguaje, las mismas variables y sin estarlas mezclando. Y entonces todas son zetas. Nada más no perder de cuenta esa parte, perder de vista esa parte. Ok, entonces regresamos al inicio. Tenemos aquí 3 ramas. A cada rama les asigno una variable de impedancia, Z1, Z2, Z3. Y yo sé que para hacer una reducción serie paralelo en un circuito eléctrico necesito que todas las unidades estén en ohms. Y en este momento la resistencia sí está en ohms, pero el capacitor no, el capacitor está en faradios y la bobina está en henrios. Entonces yo no puedo hacer una reducción así tan fácil de mezclar henrios con faradios con ohms. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo necesito convertir estos faradios en ohms y convertir estos henrios en ohms. Y esto va a pasar cuando nosotros un capacitor y una bobina las conectemos a una fuente de corriente alterna, que en este caso están conectados a esta fuente de voltaje que está del lado izquierdo, que tiene un valor de 20 volts, seno de 4t menos 15 grados. Esta es una expresión en función del tiempo. Esta es como se da la señal en un generador de corriente alterna. Pero también es cierto que esta expresión, pues yo no la puedo manipular para hacer operaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta expresión en función del tiempo, antes que nada, la convierto en un fasor de voltaje y rescato el resto de la información que me pudiera ser útil. Y entonces el fasor de voltaje, yo lo es esta B minúscula, la que transformamos en una B mayúscula. Y va a ser igual a la amplitud máxima, que son 20 volts. Aquí están los 20 volts. Y su ángulo de fase, menos 15 grados. Y este es el fasor de voltaje de esta señal en función del tiempo. Mucho más fácil de escribirla y para manipularla. ¿Por qué? Porque esto es un número complejo en su forma polar. Eléctricamente se llama fasor de voltaje. Y luego de esta expresión, yo también puedo seleccionar este 4. Este 4 es la frecuencia angular de esta fuente de voltaje que tiene esta expresión y que su forma fasorial tiene este valor de voltaje y tiene esta frecuencia angular. Entonces eso es lo que yo, estos datos que yo tengo aquí son los que pude rescatar de esta expresión en función del tiempo. Su fasor de voltaje y su frecuencia angular. Ahora sí, digo yo, bueno, quiero convertir esta bobina que vale 5 henrios, la quiero convertir en ohms. Ah, pues yo tengo una fórmula que es una formulita que es X subíndice L, que ese es el valor en ohms de una bobina y se llama reactancia inductiva, es igual a la velocidad angular W
multiplicada por el valor en henrios de la bobina. Y esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para convertir los henrios, el valor de la inductancia en henrios, a ohms. Y entonces lo que hace sustituir esto, yo tengo ya de la expresión del voltaje, yo ya tengo la frecuencia angular que son 4 radianes por segundo. Y el valor de la bobina en henrios son 5 henrios. Entonces 4 por 5 van a ser 20 ohms. Esto quiere decir que esta bobina de 5 henrios tiene un valor en ohms de 20 ohms a una frecuencia angular de 4 radianes por segundo. Si este generador estuviera a otra frecuencia diferente, entonces el valor en ohms de una bobina va a cambiar. Por eso es importante calcular en ohms y rescatar esta información de acá. Entonces, X subíndice L, reactancia inductiva, es el valor en ohms de una bobina. Y su formulita es esta. Entonces ya tenemos 20 ohms. Como esto es el valor en ohms de la bobina, cuando yo lo quiera meter al circuito eléctrico, va a ser importante que a esta Z2, que así la nombré, le anteponga el operador más J. ¿Por qué? Pues eso lo vimos la clase pasada, que a las bobinas se les antepone el operador J y luego su valor en ohms, en este caso más J y los 20 ohms que yo calculé aquí. Esto quiere decir que aquí, pues yo pude haber puesto que esta impedancia 2 vale más J20 ohms. Y ya completé esta rama con su valor en ohms. Hago lo propio con el capacitor, nada más que pues el capacitor, para convertirlo en ohms, yo necesito utilizar otra formulita, y esa formulita es X subíndice C. X subíndice C significa reactancia capacitiva, es igual al recíproco o al inverso de el producto de la velocidad angular por el capacitor o el valor del capacitor en faradios. Y hago lo mismo, digo, ok, bueno, entonces esto es igual a 1 entre la frecuencia angular, que son 4 radianes por segundo, multiplicado por el valor del capacitor, que son 10 milifaradios. Mili sería por 10 a la menos 3, entonces sería 10 por 10 a la menos 3 faradios. Hago esta operación y obtengo el valor de 25 ohms. Quiere decir que este capacitor tiene un valor de 25 ohms cuando lo conecto a una fuente de voltaje que funciona a una velocidad de 4 radianes por segundo. Cuando estos 25 ohms de esta reactancia capacitiva la voy a manipular en un circuito eléctrico, necesito anteponerle el operador menos J. Entonces, a las bobinas va a ser más J y a los capacitores va a ser menos J. Y entonces aquí sería menos J25 ohms. Y entonces ahora sí, todos nuestros elementos de ese circuito, todas las ramas de ese circuito ya están en ohms. Entonces puedo hacer y puedo reducir todo esto a un solo valor en ohms, que sería la impedancia equivalente o la impedancia total de este circuito. Obviamente, pues, lo que estaba en faradios y lo que estaba en henrios lo convertí en ohms, tomando información de la fuente de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo lo que hice aquí fue muy directo, porque esa parte pues ya más o menos ya la tenemos muy bien. Yo esperaría que la tuviéramos bien, que sería
yo voy a reducir la Z2 y la Z3 van a quedar en paralelo. Y si eso es así, entonces pues me va a quedar así. Esa resistencia no la toco y luego acá voy a tener una impedancia A. Y esta sería la resistencia de 60 ohms. Y esta sería la fuente de voltaje de 20 volts. Ya yo cuando la transformo a su forma fasorial, pues ya lo escribo como el número complejo que escribí, que sería 20 volts a un ángulo de menos 15 volts, menos 15 grados. Entonces, de este circuito, pues yo podría haber reducido primero esto, donde la ZA, pues es Z3 por Z2, porque están en paralelo, entre Z3 más Z2, es decir, esto vendría siendo la ZA que estoy poniendo aquí. Les decía, yo lo hice de manera directa porque es un circuito muy simple. Y luego, una vez que calculo la ZA, pues la ZA está en serie con la resistencia, que nosotros la nombramos en su momento Z1. Y entonces es esta expresión que está aquí. La impedancia equivalente o la impedancia total es igual al paralelo de Z3 y Z2. Y una vez que yo calculo esto, está en serie con Z1. Y es esta expresión que está aquí. Sustituyo sus valores. Z2 es J20, Z3 igual a menos J25. Y la suma pues sería J20 menos J25. Esta sería la unión del paralelo, más los 60 ohms. Hago esta operación y me tiene que dar 60 más J100. No sé si esto es lo que me da, si me ayudan a calcularlo, para ver si esto es lo que nos da la impedancia equivalente. Y pues aprovechando, a ver, denle un vistazo ahí a la lámina. Si tienen alguna pregunta, adelante. Yo sí tengo una duda, profe. Échale, dime. Ahí en Z3, ¿por qué se puso negativo J25? Porque a los capacitores nosotros les tenemos que anteponer el menos J, y a las bobinas el más J. Van a decir, pero ¿y luego? ¿Y de dónde salió? Ah, bueno, pues eso lo vimos la semana pasada. Déjenme, se los jalo aquí rápido. Cuando veíamos los elementos solos y que le poníamos una fuente de voltaje o de corriente exponencial. Aquí está, déjame, no sé si lo alcanzas a ver ahí. Cuando hacíamos el análisis de cómo se comportaba una bobina, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, profe. cuando nosotros hacíamos el análisis de una bobina, cómo se comportaba, quedaba que al final la relación voltaje entre corriente nos quedaba más JWL. Eso es para la bobina. Pero para el capacitor, cuando hacíamos cómo funciona la relación voltaje y corriente, es decir, voltaje entre corriente, nos quedaba menos JX sub índice C. Entonces, el que le pongamos menos J a los capacitores y el que le pongamos más J a las bobinas, obedece a este análisis que hicimos rápido la semana pasada. Entonces nosotros siempre que tengamos un valor en ohms de una bobina, le tengo que anteponer el más J y el capacitor que lo voy a tener en ohms. Cuando lo quiera manipular dentro de un circuito eléctrico en corriente alterna, le voy a tener que anteponer el menos J. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Sale. Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Nos da los 60 más J es 100 o no? Sí, profe, a mí se me dio. Sí, ok. Los demás.
Sí, profe, a mí también. Sí, ok, bueno, Sí, entonces, profe. entonces esto es la impedancia equivalente. Pero a mí me piden calcular el voltaje cero. El voltaje cero es el voltaje en este capacitor. Y para calcular el voltaje en este capacitor, que es de Z3, necesito saber cuánta corriente circula aquí en el centro. Entonces, lo primero que hacemos es calculamos la corriente total. Y la corriente total, pues es el voltaje de la fuente, que son 20 volts a un ángulo de -15, entre la impedancia total. Aquí no es resistencia equivalente, es la impedancia equivalente o la impedancia total. El voltaje, pues ya lo escribimos aquí, ¿verdad? Son 20 volts a un ángulo de -15 grados. Entre la impedancia equivalente, que fue lo que acabamos de calcular acá, que fueron 60 más J 100 ohms. Y entonces, pues lo sustituyo por ese valor. Y hago la operación. Voltaje entre impedancia 20 a un ángulo de -15 entre 60 más J 100. Aquí hay que recordar dos cosas. Valores de impedancia. Valores de impedancia siempre tienen que estar en forma rectangular para saber cuáles elementos están conectados. Y valor de voltaje y valor de corriente siempre tienen que estar en forma polar. ¿Por qué? Porque un voltaje se escribe como fasor de voltaje, que es la representación en forma polar del voltaje, y en el caso de la corriente, pues se representa como un fasor de corriente, que es la representación en forma polar de una corriente, de un sistema eléctrico en corriente alterna. Entonces, nada más no olvidar esto. Profe, Impedancias siempre en rectangular y voltajes y corrientes en forma polar. Mande, mande. tenía una duda con la operación que hicimos ahorita en cuanto a la calculadora. Ajá. Nada más se escribe de que la I de imaginario y luego el 20, por ejemplo, y luego por la menos I 25 y Fíjate que no así, sé o si en las como. calculadoras, se supone que debiera funcionar así. Lo que pasa que, acuérdense, las calculadoras son herramientas matemáticas. Entonces, aquí, por ejemplo, si lo quiero escribir así de manera matemática, pues sería 20i por menos 25i. No sé si la calculadora, que pues lo debiera hacer, ¿verdad? Pero pues ahora sí que como no, ahora sí no estuvimos ahí de esto. 20i por menos 25i sería lo mismo que ponerlo al revés, ¿verdad? Para mí, ponerle i por 20 por menos i por 25. Pero no sé en la calculadora cómo reacciona. Ahora sí que ayúdame tú, te da el mismo resultado. Ah, sí, era eso más bien que puse la I antes del número. Pero sí, ya está bien, gracias. Sí, pero sí te da lo mismo o no. Sí, se me da lo mismo, 60 más I 100, más 100 y que Ah, diga. más 100. Sí, lo que pasa, tío, la calculadora al final de cuentas te lo va a escribir como se escribe en matemáticas, ¿verdad? Entonces, pues nada más es cuestión de cambiar este paradigma de la I por la J antes, pero en la calculadora a lo mejor seguir manejándolo con el I después del coeficiente. ¿Sale? Ok, entonces la corriente, ¿cuánto en forma polar? A mí me dio 0.1714 con un ángulo de -74.03.
Ok, entonces sí te dio el valor que está por acá, ¿no? O sea, 0.1715 amperes a un ángulo de menos 74.0362. Esta es la corriente total, ¿ok? Esta es la corriente total, la corriente que sale de la fuente de voltaje de aquí. Corriente total. Esa corriente total llega a este nodo. Y en este nodo la corriente se divide por dos ramas. Por la rama del capacitor, que es Z3, le voy a llamar I3. Y otra parte por la rama de la corriente, por la rama de la bobina de 5 henrios, que le voy a llamar Z2 para que tenga la misma variable, el mismo subíndice. Pero yo aquí nada más necesito la corriente en la rama del capacitor, que es I3. Entonces, por divisor de corrientes, yo calculo I3. I3 es igual al valor de la corriente que llega al nodo, que es la corriente total, por la impedancia que está en paralelo con Z3, que es Z2, esta que está acá enfrente, Z2, entre la suma de las dos impedancias, Z2 más Z3. Y aquí está. Lo que hago es sustituyo todos estos valores. Corriente en la resistencia 3 es igual a la corriente total que llega al nodo, que son 0.1715 amperes a un ángulo de menos 74.0362 grados, que multiplica a Z2, que son J20. Estos J20 los puedo agarrar de por acá, J20, entre la suma de estas dos impedancias, que sería J20 menos J25. Y esta operación es el divisor de corrientes para I3. A ver, calcúlenlo, a ver si les da este valor de 0.1372 amperes a un ángulo de menos 105.9638 grados. Profe, y para hacer la operación de la corriente, ¿tengo que convertir las unidades a polares o a rectangulares antes de hacerlo? No, al final, ya al final. Si tienes una calculadora que haga operaciones, pues ahí se hace de manera muy sencilla. Pero si yo tengo que hacer todo el proceso, por ejemplo, en esta de acá arriba, pues yo tengo 0.1715 a un ángulo de menos 74.0362 y necesito multiplicarlo por J20. Pues este J20 primero lo tengo que convertir a polar para poder multiplicarlo con el 0.1715. Es Y que, por luego, ejemplo, en la primera operación, en la operación de acá a la izquierda abajo, es de la corriente, esa ajá, no me deja meterla así como tal. no te deja meterla como tal, porque ¿qué calculadora tienes? Es la, es la Casio FX 9860. Pues es una programable, ¿no? No, Sí, pero sí te debe de permitir. Lo que puede sí, es lo pasar que es de que, estoy. lo que puede pasar es de que las calculadoras, yo no sé por qué, en muchas nos pide que los números complejos se hagan se pongan entre paréntesis.
este número tiene que estar entre paréntesis y este puede quedar así. Yo la verdad, cuando manejo las calculadoras programables, siempre le pongo paréntesis a todo para que lo agrupe, para saber que todo esto es una impedancia completa. Pero los polares siempre te los pide que los pongas en paréntesis, si no te marca error o te da otro valor diferente. Es que me marca error de sintaxis, pero no sé qué sea. A ver, lo voy a seguir moviendo. A ver, muévele ahí, si no ahorita, a ver si terminando la clase, nada más se me comparte ahí tu calculadora a través de la cámara para ver si la encontramos, ¿no? Sí, está bien. Pero por lo pronto ahorita síguele picando, igual ahorita ya la encuentras. Pero si es un error de sintaxis, es eso, ¿eh? O sea, es que le faltan los paréntesis o un signo está mal. Pero yo me voy más por el paréntesis. Escribe el número complejo en forma polar entre paréntesis y luego entre y luego para garantizar que lo de abajo está solo en una expresión, también escríbelo entre paréntesis 60 más 100i. Y por ejemplo, el numerador sí lo pongo de que con polar y lo 20, menos 15. Está bien así, ¿no? Ah, no, se me hace que lo que pasa es que se me hace que tu calculadora, la Casio 9860, debe tener por ahí un símbolo del ángulo. Si Ajá. tiene la I, o sea, si tiene la I que ahorita me dijiste, debe de tener el ángulo. Por eso te está poniendo error de sintaxis. A ver, tengo que ponerle en modo A más BI. No, ese A más BI es cómo te va a dar el resultado en la calculadora. Ajá. No hay que buscar el símbolo, pero ahora sí que te vas al option y luego te vas al ángulo. O sea, hay que a lo mejor picarle algunas teclitas ahí, pero ahora sí que necesito ver la calculadora porque no me acuerdo cómo está esa calculadora. El ángulo dice que tiene que estar pues en grados, ¿no? No, debe estar en degrees, no, sí, pero el simbolito del ángulo, mira, Degrees. debe tener este símbolo te debe de aparecer en la pantalla. Del ángulo que está en el voltaje, Ok. A ver, ese lo es voy el a que te debe intentar de así. aparecer. ¿Sí sabes dónde está este símbolo? Es lo que ando buscando. Ah, ok. Nada A más ver, búscate pero este sí, yo símbolo le cuando lo voy a andar encuentres. picando aquí, profe. Órale, sale. Entonces, ok. Entonces seguimos. ¿Sí les dio a los demás nos dio la corriente 3? Bueno. Profe, mi calculadora ahorita no sirve. ¿Le dio frío o qué? Se hace que es la pila. Ah, ok. Ok, Samuel, no, pues ahora sí que hay que ponerle pila. Los demás, ya lo calculamos. Bueno. Yo sí, profe, sí me salió lo mismo en la calculadora. Sí. ¿Y los demás? ¿Ya lo hicimos? Sí, profe, sí, ya eso. ¿Sí da eso? Ok, entonces la corriente que circula por la rama del centro, que es Z3, es igual a .1372 amperes a un ángulo de menos 105.9638 grados. Eso quiere decir que si yo quiero calcular el voltaje en esta impedancia, que es la impedancia 3, ese voltaje equivale al voltaje 0 que me están pidiendo. Y para calcular el voltaje en esta impedancia 3, pues es corriente por la impedancia que tengo en esta rama,
que sería corriente por Z3. Corriente 3 por Z3. Ahí la corriente 3 me dio un poquito diferente. El número real me dio punto No, 68. pero conviértelo a rectangular. Digo, conviértelo a polar. Si lo tienes en rectangular, hay que convertirlo a polar. Ah, ok. No, sí lo Entonces, tengo en polar, perdón. Pero me dio punto 68 y el ángulo 105.96. punto 68. Ah, pues a ver, revísatelo porque ahí algo está A mal. ver, la voy a hacer otra vez. Ajá, por favor. Y finalmente, pues ya para terminar este ejercicio, el voltaje en la resistencia 3, en la impedancia 3, que es en el capacitor, sería 0.1372 amperes a un ángulo de menos 105.9638 grados, multiplicado por el valor del capacitor en ohms menos J25. De tal manera que el voltaje 3, que es el voltaje 0 que me están pidiendo, pues es igual a 3.43 a un ángulo de 164 a un ángulo de 0.0362 grados. Entonces, si multiplicamos estos dos, nada más verifíquense que este sea el valor de voltaje y este sería el valor que nos están pidiendo al inicio del problema. Sí, profesora, ese valor de voltaje. Sí. Ok. Bueno, entonces, este sería un circuito serie paralelo sencillo, pero donde nosotros tenemos o tuvimos que calcular el valor en ohms de las bobinas y de los capacitores. Y ya vimos aquí las formulitas cómo hacerlo. Esto sería lo único que tendría así más largo que hacer si yo tuviera un problema más extenso, donde tuviera más bobinas, más capacitores, pues todo lo que esté en faradios y todo lo que esté en henrios, primero lo tengo que convertir en ohms a través de estas dos fórmulas. Sí conozco la velocidad angular, es decir, 4 radianes por segundo, pero si yo conozco la frecuencia, nada más para que quede aquí ahora sí que como comentario, si yo conozco la frecuencia que está en hertz, entonces X subíndice L, el valor de la reactancia inductiva, pues nada más va a cambiar su forma de calcular, que va a ser 2pi por el valor de la frecuencia por la bobina en henrios. Y en el caso del capacitor, X subíndice C, pues va a ser igual a 1 entre 2pi por el valor de la frecuencia en hertz por el valor del capacitor en faradios. Entonces, nada más, dependiendo que yo tenga aquí en la velocidad o en la frecuencia angular, si es la frecuencia angular o es la frecuencia eléctrica en hertz, pues nada más va a cambiar la forma de calcular la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y nada más, no olvidar anteponer el operador más J en las bobinas y el operador menos J en los capacitores. Y las resistencias siempre se quedan como la parte real, como el número real que es. ¿Sale? Muy bien, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Igual, lo vamos resolviendo y vamos calculando para ver cómo está, porque ya el tercero
El tercero que vamos a ver, no sé si lo alcancemos a ver hoy, ya es un problema con conversiones. Entonces vamos a hacer todavía más operaciones por ahí. Entonces les sigo insistiendo mucho. Aquí la cuestión es el manejo de la calculadora, la rapidez con lo que nosotros lo hagamos, que podamos comprobar y que al momento que haga la primera, cuando lo compruebe me salga el mismo resultado. Si no, pues a la hora del examen se nos mezcla el que no nos da igual, el tiempo se acaba, las respuestas ahí están y ya no sé qué hacer, ¿sale? Entonces, esa es la parte más complicada de esta parte, los números, porque la parte del análisis ya lo sabemos hacer, serie, paralelo, conversiones, mallas, nodos, todo eso. Ok, paso al segundo ejemplo. Mande. ¿Se puede regresar tantito Sí, ¿cómo no? ¿A dónde? ¿A este o al otro? a ese y bajarle poquito? A ver, ahí está. Si quieres lo dejo ahí un ratito y tú me dices a qué horas lo bajo, ¿sale? No, bajarle a la siguiente página. Ah, ok, perfecto. Aquí está. Ahí está. Entonces, y 3, si es eso, es que a mí me da 0.6848 y luego menos ya los... Sí, a A ver, mí mira, también me estaba dando eso. a ver, ahí les va. Lo hacemos otra vez acá. Por eso les digo que sí, es importante que lo hagan, porque si yo me equivoqué, punto 1715, aquí lo hago yo, punto 1715 a un ángulo de 74.0362 que multiplica a 0,20 por entre 0,-5 y me da algo así como punto 6860. Ya ven, les dije que aquí es punto 6860 a este ángulo. El ángulo sí está bien. Nada más la magnitud está mal. Déjenme lo revisamos rápido. Punto 1715 a un ángulo de 74.0362 negativo 0,20 por y menos J5 0,5 negativo. Punto 6860, un ángulo de 105.9638. Ese es el valor de aquí. Por lo tanto, el voltaje 3 también está mal, ¿no? El voltaje 3 debe de ser punto 68. Punto 6860 a un ángulo de menos 105.9638 por menos J25 y esto pues me va a dar algo así como 0,25. El ángulo se queda igual, profe. Sí, el ángulo que... Magnitud. Así es. 17.5, perdón. Ah, ok, el ángulo se queda igual. ¿Y cuánto es aquí? Me salió 17.15. 17.15 volts a un ángulo de 164. Ok, entonces están mal estos dos datos, ¿no? Sale. Bueno, pues ya. Nada más para que se den una idea. Ayer a los muchachos les dieron esos resultados.
Por eso estaba confiado de que esos eran, pero está mal. Profe, ¿ese documento lo va a subir? Sí, sí, Oye. sí, este documento lo voy a subir, no tal cual, bueno, este sí lo voy a subir así para que ustedes vean dónde está el error, que es aquí y que es aquí. Déjame lo grabo antes de que se nos vaya, espérame. Acá lo vamos a grabar para que no se nos... déjame lo pongo en un lugar donde lo pueda jalar rápido. Le vamos a poner así. Tu grupo J. Base J. Grupo J. Sale. A ver, ahí está. Allá lo grabé. Así lo voy a subir tal cual. Tal cual está ahorita aquí rayado. Ahorita lo subo a Teams. Es más de una vez. ¿Para qué le andamos haciendo al Mickey Mouse? Espérenme. De una vez, de una vez. Ok, va a quedar ahí en materiales de clase. Unidad 3. Y lo vamos a hacer en... Ya está ahí arriba, nada más si quieren déjenme, lo que voy a hacer es... Nada más le voy a poner grupo J y le voy a poner la fecha de hoy al final para que sepan que es. Estamos a 27 de octubre 2020, ok. Ok, ahí está. Nada más si lo jalan, ahí les va a estar en la fecha de hoy. Y ahí está, ahí está grabado en el Teams. Ahí sí igualito así como lo tenemos ahorita. ¿Sale? Ok, bien. Regreso acá. Ustedes siguen viendo el ejercicio, ¿ah? Sí, profe. Ok, entonces ahora sí me voy a cambiar al siguiente ejercicio. Que es otro circuito mixto, donde vamos a encontrar algunas otras cosas adicionales. Igual de sencillo, porque ahora sí que aquí pues ya no es tanto pues ahora sí complicarles la existencia con circuitos tan extensos, sino es pues entender cómo hacer las operaciones y cómo es cuando están en serie y cuando están en paralelo. Entonces, y los conceptos ya aplicados alterna. Tenemos este circuito, también circuito sencillo, donde pues tenemos resistencias, bobinas y capacitores interconectados entre sí como circuito serie paralelo. Pueden encontrar en este circuito la impedancia total del circuito, la corriente total que circula, el voltaje en la bobina, el voltaje en esta bobina, utilizando el divisor de voltajes, y la corriente en este capacitor, utilizando el divisor de corrientes. Es lo que nos piden. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Bueno, pues lo que hacemos primero, nada más acá ya va a estar puesto, es primeramente, ¿cuántas ramas hay en este circuito?
Serían 3. Serían 3. Ok. Serían 3 porque en este circuito yo tengo 1 y tengo 2 nodos. De tal manera que pues tengo tengo 2 y tengo 3 ramas. Serían todas estas. Aquí están en rojo, en morado y en amarillo para poder identificarlas. Tengo 2 nodos y tengo 3 ramas, ¿sale? Las borro para no, porque esto no es parte del circuito, nada más para ilustrar. Entonces son 3 ramas. Por lo tanto, vamos a tener 3 impedancias. Y a esas impedancias, así me voy a bajar un poquito acá. Yo les llamé Z1 a esta. Le llamé Z2 a esta. Y le llamé, permítanme, me está hablando mi papá, permítanme. Bueno. Buenos días, papá, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, ya regresé por acá. Entonces, hay una disculpa. Pero era mi papá y me extraña que me hable tan temprano. Ok. Impedancia 1, impedancia 2, y luego como son 3 ramas, entonces todo lo que está acá en esta rama grandotota que pusimos, a esa le vamos a llamar impedancia 3. Y aquí es donde las cosas ya funcionan un poquito diferente, porque todo lo que está en estas ramas 3, todo,
si hubiera más elementos regados aquí a lo largo de esta parte de abajo y por acá por la izquierda, lo que yo tengo que hacer es juntarlos, juntar todos esos elementos para formar una sola impedancia. Y esa impedancia va a estar formada por una parte real y por una parte imaginaria. En este caso, nada más es una resistencia y una bobina. Como están en serie, pues yo pues las sumo en serie porque están en la misma rama. Si están en la misma rama, acuérdense que todos los elementos están en serie. Los dos ya están en ohms. R1 es igual a 6 ohms y la reactancia inductiva XL está con un valor de 12 ohms. Un problema como esto, si estuviéramos en el salón de clase, yo se los hubiera puesto y les diría, calcúlense el valor de la impedancia equivalente. Y seguramente más de uno, porque pues es natural que pase, como ya está todo en ohms, pues agarran y dicen, pues la R2 de 4 ohms está en paralelo con la XC de 16 ohms. Y hacen 4 por 16 entre 4 más 16. Y luego, pues el resultado que es este paralelo, pues lo suman con 12 y lo suman con 6 porque están en serie. Y me dan un valor en ohms así, pues lo que sea, ¿no? Lo que nos dé como resultado todo esto. Y pues resulta que no es así. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita, hay que tener la precaución de anteponerle el operador J positivo a las bobinas y el operador menos J a los capacitores, ya cuando están en ohms. Entonces así, pues ahora sí que ya cambia la cosa, porque sería estos dos, Z1 y Z2 están en paralelo, pero pues ya sería 4 por menos J16 entre 4 menos J16. Y ya el resultado pues va a quedar diferente. Entonces, pero acá en la impedancia 3, la impedancia 3 tiene un valor de 6 más J12, porque es la unión de estos dos que están en rojo, que acabo de encerrar en rojo. Caso diferente, porque sería un circuito diferente, pero imagínense que este circuito tuviera una resistencia aquí abajo, otra bobina por acá en el lado derecho y un capacitor acá. Esta resistencia tuviera un valor de 4 ohms. Esta bobina tuviera un valor de J8 ohms. Y este capacitor tuviera menos J10 ohms. Así estuviera. Cuando yo hago la verificación de las ramas, pues yo me di cuenta ahorita que esta rama era todo esto que estoy pintando en amarillo. Entonces, cuando yo quiera saber cuál es el valor de la impedancia 3, va a ser la suma de todos los elementos que están en esta rama. Y sería 6 ohms más 4 ohms, pues serían 10 ohms. Y las Jotas, que serían las reactancias inductivas y las reactancias capacitivas, serían más J12, más J8, J20, menos J10. J10 quiere decir que la impedancia 3 sería 10. Canijo, aquí me quedó muy grueso. Sería 10 más J10. Agrupo todo lo que está en esta rama. ¿Sale? Cuando yo estoy manejando las ramas, tengo que agrupar todo lo que está en la rama de elementos resistivos, inductivos y capacitivos. Pero es importante esa parte de los conceptos de las ramas y de esta parte de las impedancias. Entonces, bueno, aquí ahorita quedó esto nada más. La impedancia 3 es la unión de esta resistencia 1 y de esta reactancia inductiva de 12 ohms. Y esto es lo que aparece acá en la parte de abajo. En la parte de abajo, pues ya tengo el circuito número 1, que es el original, donde ya están identificadas las impedancias Z1, Z2 y Z3, que es esto.
Y empezamos a hacer la reducción y decimos, ok, Z1 y Z2 están en paralelo. Con eso voy a nombrar, voy a manejar o voy a calcular una ZA, una impedancia intermedia. ZA es igual a Z1 por Z2 entre Z1 más Z2, que son estas dos. Z1 vale 4 ohms, Z2 vale menos J16 ohms. Aquí no aparecen los menos J16 ohms o la menos J, pero yo sé que si siendo un capacitor le tengo que anteponer el menos J. Entre Z1 que vale 4 más menos J16, que es la reactancia capacitiva. Si yo hago esta operación de 4 ohms por menos J16 entre 4 menos J16, debo de obtener este valor. Pero, pues a ver, calcúlenlo y díganme si la impedancia A es igual a 3.7647 menos J.9412 ohms. A mí me quedó la impedancia A de 3.88 y el ángulo de menos 14. Ok, impedancias, acuérdense, impedancias en forma rectangular Oh, y cierto. voltajes y corrientes en forma polar. Ah, no, sí me quedó igual que lo que está ahí. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, esa es la impedancia A. Ahorita yo lo que puedo adelantarles un poquito. Aquellos que tengan sus calculadoras, la 82MS y algunas otras que no nos permitan hacer operaciones, pudiera ser que ahorita pues estén ahora sí que ahí sufriendo porque pues tienen que convertir primero a polar y luego y después a rectangular y luego hacer toda una serie de pasos. Sigo insistiendo, todavía nos quedan 2 semanas de clases, 2 semanas y media, y faltan los exámenes. Falta todavía agregarle a esto las mallas, los nodos y los teoremas. Y en esa parte vamos a tener matrices, y las matrices con números complejos, pues ya se ponen, dijeran los cholos, más groseras. Entonces, y más groseras en el sentido de que pues es más trabajo nada más, ¿no? Es arrastrarle el lápiz un poquito más, pero el tener una herramienta que nos permita, pues que la chamba ahora sí que la haga alguien más y nosotros nada más obtener los resultados, pues sería muy bueno. Entonces, sigan buscando un simulador o algún emulador de una calculadora programable ahí en la red para poder ahora sí que alivianar un poquito el trabajo de estas operaciones. Entonces, bueno, esta es la impedancia A. Y la impedancia A me dice que son 3.7647 ohms menos J.9412 ohms. Interpretando el resultado, pues yo sé que aquí, en esta impedancia A, pues me dio un valor de una resistencia de 3.7647 y el menos J me dice que es un capacitor de 0.9412 ohms. ¿Qué es lo que yo hago cuando hago el siguiente circuito? Si lo quiero hacer así como es, pues yo la impedancia 3 no la he usado. Sigue siendo la R1 y la XL, que aquí está Z3. Pero la ZA, pues está conformada por la resistencia, que era lo que dibujábamos aquí, y por el capacitor que dibujamos aquí. Y todo esto sería la impedancia A. Y entonces tendría ahora que la impedancia 3, que es esta que está del lado izquierdo, está en serie con la impedancia A. Como es la última operación que hacer, pues a esa impedancia, pues ya le llamo impedancia total o impedancia equivalente, que será la Z3 más la ZA. La Z3 vale 6 más J12
y la ZA vale 3.7647 menos J.9412 ohms. Hago esta operación y encuentro que como todo esto ya está en rectangular, pues así es como me queda la impedancia. La impedancia total va a ser igual a 9.7647 más J 0.0588 ohms. Interpretación de este resultado. La conexión de todos estos elementos donde tengo dos resistencias, una bobina, todo esto lo puedo sustituir por una sola resistencia que tenga un valor de 9.7647 en serie con una bobina que tenga un valor de 11.0588 ohms. Una resistencia de un valor de 9.7647 y una reactancia inductiva que tenga un valor de 11.0588 ohms. De tal manera que entonces para mí en el siguiente circuito, en el circuito número 3, pues yo ya pueda calcular la corriente total. Esta es la impedancia total conectada a la fuente de voltaje. Quiere decir que si yo quiero calcular la corriente total, pues la corriente total es igual al voltaje total del circuito entre la impedancia total del circuito o la impedancia equivalente. Quiere decir que son 60 volts a un ángulo de 0 entre 9.7647 más J 11.0588. ¿Cuánto me da esa corriente total, muchachos? ¿Ya tienen calentón en su casa? ¿O los agarraron ahora sí que? ¿O calefacción? ¿O están como No, yo aquí que profe. no? ¿O están como yo aquí que no, pues nada más como estos días va a ser frío todavía, la verdad es de que ni arreglé calefacción ni puse un calentón que hay por acá, así que está frío el cuarto donde estoy. Ok, entonces, ¿cuánto nos da la corriente en forma polar? A mí me dio de 4.067 con un ángulo de menos 48.55. Ok, ahí está, sí nos dio. Este sí lo pude ahí ocultar para ver si nos da lo mismo. Corriente total igual a 4.070 amperes a un ángulo de menos 48.5561 grados. Muy bien. ¿Sí nos dio a los demás lo mismo? Sí, profe. Sí, ¿Pero sí. le puedes ver el dibujo? Acá, así, Gracias. o al otro. Ahí, ahí. Sí, ahí. Ah, ok, ok, ahí está.
Ok, ahí ya acabamos de copiar. Sí, profe. Sí, profe. Sale. Entonces, pasamos al siguiente, ¿sí? Entonces, ahora sí, al regresar por los circuitos, que es lo que hacemos, en el circuito número 2 podemos observar que la corriente es la misma en todos los elementos. Aquí yo ya le saqué una foto y me fui regresando a través de los circuitos, ¿no? Esta corriente total, al circular en este circuito, me doy cuenta que todos los elementos pues están en serie, entonces la corriente total pues es la misma corriente que circula en la resistencia, es la misma corriente que circula en la bobina y es la misma corriente que circula en toda la impedancia A. Es decir, los puntos 4.0670 amperes a un ángulo de menos 48.5561 grados. Eso nada más es pues para darnos una idea y y es la misma corriente, ¿sale? Entonces, ahora pues vamos a calcular el voltaje, pero utilizando el divisor de corrientes, el divisor de voltajes, perdón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo quiero calcular el voltaje en esta bobina, en XL, en esta de 12 ohms. Entonces, para aplicar el divisor de voltajes es indispensable que todos los elementos donde están en serie primeramente, y aquí están todos en serie. Número 2, que yo tenga un voltaje medido o un voltaje conectado entre los extremos que están conectados en serie, y aquí lo tengo, ¿verdad? Este voltaje del lado izquierdo está conectado a la terminal positiva del lado izquierdo y la terminal negativa del lado derecho. Y este voltaje de 60 volts a un ángulo de 0 está entre los extremos de estos 4 elementos conectados en serie. Ya no son resistencias nada más, ya son bobinas, resistencias y capacitores. Yo quiero calcular el voltaje en esta bobina XL, en esta BL de subíndice L. Eso va a ser igual al voltaje que yo tengo entre los extremos, que sería 60 volts a un ángulo de 0, multiplicado por el valor donde quiero calcular el voltaje, que sería XL, aquí está, entre la impedancia total. ¿Cuál es esa impedancia total? Pues es la suma de todos los elementos que están conectados en serie, que sería la R1, la XL y la impedancia A. Esa sería la impedancia total para la parte del divisor de voltajes, que en este caso sería Z3 más ZA. Sustituimos los valores y el voltaje en la resistencia, en la reactancia inductiva L es igual a los 60 volts a un ángulo de 0 que está entre los extremos de todo ese conjunto de elementos conectados en serie, por J12, que es donde quiero encontrar el voltaje, entre ZA, perdón, entre Z2, 3, que es 6 más J12, más ZA, que es 3.7647 menos J.9412. Hacemos la operación y me tiene que dar que el voltaje en la reactancia inductiva L es igual a 48.8041 volts a un ángulo de 41.4439 grados. Y esto es utilizando el divisor de voltajes para calcular el voltaje en la inductancia. A ver, calcúlenlo a ver si nos da.
Mira eso, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, por ley de Ohm, pues más fácil hacerlo por ley de Ohm, nada más pues el problema nos pedía hacerlo por el divisor de voltajes y pues para repasar esta parte, ¿no? Por ley de Ohm, pues nosotros en el circuito anterior, pero en este también lo podemos apreciar, la corriente de 4.0670 a un ángulo de menos 48.5561 grados es la misma corriente que pasa por todos estos elementos. Aquí voy a borrar todo esto que rayé. Esta corriente es la que pasa por todos los elementos. Quiere decir que esta corriente de 4.0670 es la que va a pasar por esta reactancia inductiva de 12 ohms. Quiere decir que si yo quiero encontrar el voltaje en esa bobina BL por ley de Ohm, pues sería la corriente que pasa por la bobina y L por JXL, que sería el valor de la reactancia inductiva. La corriente L, pues es la misma que la corriente total, 4.0670 a un ángulo de menos 48.5561 grados, multiplicado por J12 ohms, que sería el valor de reactancia inductiva. Cuando hago esa operación, pues me da el mismo voltaje que obtuve por divisor de voltajes. 48.8040 volts a un ángulo de 41.4439 grados. Entonces, hasta aquí se acaba este problema. No se acaba, hasta aquí calculamos el voltaje. Se los dejo ahí para que lo copien o le tomen foto o les digo, este apunte se los voy a subir, ¿no? No así como está ahí, se los voy a subir pues en limpio para que lo puedan ver. ¿Ok? ¿Listos? Sí, profe, ya. Sí, profe. Sales. Ok. Entonces, ahora, finalmente, vamos a calcular la corriente en el capacitor, pero utilizando el divisor de corrientes. Para eso vamos a utilizar el circuito número 1 con toda la información que ya conocemos. Sabemos que la corriente total sale de la terminal positiva de la fuente, vale 4.0670 con su ángulo respectivo. Circula por esta rama, llega a este nodo, y en este nodo se parte por dos ramas. Entonces, nosotros sabemos que para poder aplicar el divisor de corrientes es necesario que tenga dos ramas en paralelo y conozca cuánta corriente llega al nodo. Ahí conozco la corriente que llega al nodo, que es la corriente total. Tengo dos impedancias en paralelo, Z1 y Z2, entonces puedo aplicar el divisor de corrientes. Para Z2, que la impedancia 2 sería la corriente del capacitor, y ahí aparece, ¿no? IC. Entonces, IC es igual
a la corriente que llega al nodo, que es la corriente total, aquí está, por la impedancia que está en paralelo con la Z2 o con el capacitor que es Z1, aquí está, entre la suma de las dos impedancias que sería Z1 más Z2. Si ustedes se dan cuenta, el divisor de corrientes funciona igual que con las resistencias, nada más que por cuestiones de dos señales diferentes, ahora en alterna se llaman impedancias, los valores en ohms. Y en corriente directa solamente son resistencias. Sustituimos los valores, corriente C es igual a 4.0670 amperes a un ángulo menos 48.5561 grados, multiplicado por Z1 que son 4 ohms, entre Z1 más Z2 que serían 4 ohms menos J16 ohms. Si yo hago esta operación, que es el divisor de corrientes para IC, debo obtener 0.9864 amperes a un ángulo de 27.4077 grados. ¿Es correcta esa respuesta que yo tengo ahí? ¿Listos, listos? Sí, profe. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, este sería un segundo ejemplo de un circuito serie paralelo donde ya utilizamos divisor de voltajes, divisor de corrientes, corrientes iguales, ya un poquito más largo, pero también, o sea, un circuito muy sencillo. Yo sigo insistiendo, esta parte más que hacerlo así muy complicado es ver que todo lo que aplicamos en corriente directa se aplica en corriente alterna, pero con conceptos diferentes, impedancias, fasores de voltaje, fasores de corriente, y eso le da pauta al manejo de los números complejos. Ahora sí, ¿qué es lo que hace complejo este asunto? Los números. Lo que hace complejo esto, pues la calculadora, ¿verdad? Si no tengo una calculadora que me ayude a hacer operaciones, pues ahí batallo un poquito, pero es sencillo, o sea, no está complicado este asunto. Ok, muchachos, bueno, vamos a dejarle hasta aquí, nada más les voy a mostrar lo que vamos a hacer el jueves. Este es un circuito, el que les estoy mostrando ahorita, es un circuito donde no hay ramas en serie y donde, bueno, no hay elementos en serie y donde no hay elementos en paralelo. Entonces voy a tener que hacer una conversión ahí. Y si nos damos cuenta, pues hay una mezcla de bobinas, resistencias y capacitores. Entonces vamos a tener que hacer operaciones con impedancias de delta estrella, de estrella delta, y funcionan igual en resistencias. Si ustedes se acuerdan, la Rx será igual a R1 por R2 entre R1 más R2 más R3. Aquí lo único que cambia pues es esa parte. La impedancia X, ZX, va a ser igual a Z1 por Z2 entre Z1 más Z2 más Z3. ¿Y qué es lo que hace complicada esa parte? Las operaciones. Nada más, ¿no? Y ya lo demás nomás es estar reconfigurando el circuito y haciendo operaciones con números complejos. Eso es lo que vamos a hacer el jueves. Y aprovechando este circuito, también lo vamos a resolver por mallas para de una vez ir casando esos dos, ir enlazando esos dos temas que son parte de esta última parte del curso. Entonces, pues hasta aquí le dejamos, muchachos.
Nada más 2 preguntas. ¿Cómo vamos con los ejercicios tanto de las operaciones con números complejos como los otros 10 ejercicios? En estos días les voy a subir la tarea de esos dos archivos para que ya nada más ustedes agarren, escaneen lo que ya tienen hecho y lo suban. Y no esperen a que lo suba y luego les diga, ¿saben qué? Pues en la fecha les diga, es para mañana, y me digan, oiga, no, que mire, que pues es que no le he hecho nada. Las operaciones yo creo que no hay tanto lío, ¿no? Porque son operaciones, nada más estar ahí manipulando la calculadora. Pero en los ejercicios, pues no sé si hay preguntas, si ya los hicieron, si no los hicieron. Para que los vayan haciendo. Nada más para... ¿En qué apartado los había subido, profe? Ahí en el Teams, ahí están los ejercicios, ahí están en el Teams, ahí está todo lo que hemos visto. Para que lo vayan revisando, ¿no? Profe, pues yo nada más he estado batallando con la calculadora que no son las operaciones. Que no hacen, ok, no, pues nada más les digo, para que lo vayan haciendo, lo vayan viendo, ¿no? Aquí lo que estoy viendo es que están los ejercicios en SEA, déjenme. Más se me hace que eso no se lo sé. A ver, díganme si estoy bien o estoy mal. ¿Podría poner otra vez lo de encontrar la corriente usando los divisores de corrientes? Sí, aquí está, acá está, hija, ahí está, acá está, ahí está. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, profe. Sí, sí, ok. Ahí les acabo de, ahorita que les decía la tarea estaba revisando y no se las he subido, fíjense, ahí está en Teams, está tarea 1, sea operaciones con números complejos, y tarea 2A, 2020 y 2020B. Ahí se las acabo de poner para que para que lo vayan haciendo, ¿no? Qué bueno que lo vimos, porque si no, pues ahora sí que íbamos a andar ahí todos paniqueados más adelante. Ok, muchachos, pues entonces nos vemos el jueves, si Dios quiere, para seguir pues avanzando en esta parte, ¿no? ¿Sale? Ok, ¿Alguna profe. pregunta? Profe. Bye. Sale pues. Cuídense mucho. Profe, ¿podría subir también ese ejercicio, por favor? Sí, así, no, es que sí los voy a subir. A no le corregimos nada, entonces sí va así tal cual está en la presentación, ¿sale? Sale, profe, muchas gracias. Sale, nos vemos el jueves. Bye, profe, muchas gracias. Tápense, igual tápense si salen porque está frío. Bye, bye.